restarle la eficacia a aquellos aspectos impugnados que surgieron en el contrainterrogatorio. Acuérdense que el imputado va a negar, va a decir que él no fue, sí, está alegando la defensa que es de esa manera, pero bueno, él lo tendrá que comprobar, ¿sí? Estamos hablando de esos alegatos de apertura. Entonces queda totalmente limitado a impugnar o refutar la prueba, con el objeto de destruir la credibilidad y la veracidad de la prueba. Aquí, muchachos, es el estire y el afloje, ¿sí? Sabemos de antemano que el Ministerio Público busca que se haga justicia, el juez de juicio oral busca que se administre como tal y que se haga una sentencia definitiva como lo puede ser, ¿sí? Entonces, el recontrainterrogatorio, ¿sí?, es insistir en la refutación de la credibilidad del testimonio de la persona y en el caso del perito. Recuerden, el perito va a ser llamado, ¿sí? Acuérdense ustedes, como criminalística, es una ciencia exacta, inequívoca, ¿sí? A través de laboratorios de balística, de grafoscopía, de documentoscopía, pues les van a ser llamados a que ratifiquen nada más, ¿sí? Bueno, dentro de la etapa intermedia hay algo que también lo comentamos en la clase pasada, y son las objeciones. Si recuerdan, objeciones, ¿qué significa la palabra objeciones? Fíjense, la palabra objeciones, si recuerdan ustedes, significa oponerse a una opinión o designio. Decíamos que las objeciones no se deben de hacer después de una afirmación. La objeción debe de ser antes, ¿sí? Antes de que tú digas sí o no. En otras palabras, objeción es oponerse a algo. Objeción, su señoría, es irrelevante. Objeción, su señoría, sí, es hipotética. Bueno, hablar de las objeciones es hablar de proponer una razón contraria a lo que se ha dicho o se ha intentado fundamentar. Hay ocasiones que como servidores públicos nos van a presionar a que digamos lo contrario. ¿A qué se refiere con lo contrario? Yo puedo hacer una detención donde una persona haya sido detenida con un arma de fuego fajada en la cintura, mas sin embargo el imputado dice, no, tú cambia tu versión, di que estaba en el piso, di que estaba en la guantera. Objeción, eso no es lo correcto. Efectivamente el arma estaba en la cintura del hoy detenido. ¿Lo identifica así? Es esa persona. ¿Sí me explico? Entonces las objeciones nos van a servir para en ese momento refutar lo antes dicho, ¿sí? No vayas a decir una objeción después de haber hablado. La objeción es en el momento. Por lo tanto, puedo aunar un poquito más en el concepto, la definición de objeción. Significa saber objetar aquello que no puede ser admitido como evidencia. Si tú no dices objeción y dejas que siga el juicio oral, eso puede ser usado en tu contra. Sabemos que existen diferentes tipos de objeciones, como por ejemplo, las más comunes son las impertinentes, las sugestivas, es decir, entonces usted traía un arma de fuego, ¿sí? La demasiado amplia, cuestiones que no van al grano, se agarran hablando y hablando y hablando, debe ser muy concreto. La hipotética, realmente usted fue el que lo mató, ¿sí? Por ejemplo, la inapropiada, la ambigua, la repetitiva, la especulativa, ¿sí? Entonces, en esas 8 ejemplos podemos objetar, ¿sí? Inclusive, si ustedes de repente sienten que el abogado es un poco ofensivo con la policía, yo le puedo decir, objeción, su señoría, yo le voy a pedir al abogado que se dirija con respeto y no me ofenda, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante todas estas fases que hemos estado hablando en esta parte intermedia? Pues son muy importantísimas y sobre todo reconocerlas, ¿sí? Bueno, aquí voy a terminar lo que es esta segunda fase de la etapa intermedia y fíjense bien, vamos a hacer una actividad. La actividad, como ustedes tienen conocimiento, la pongo aparte del video de clases, pero hoy se las quiero explicar la actividad de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un organizador gráfico. ¿Qué es un organizador gráfico? Pues es un mapa conceptual. Quiero que en un formato de Word, Excel, PowerPoint, el que ustedes quieran, mas no quiero que sea una fotografía del cuaderno, quiero que me hagan ese mapa conceptual como centro, ponerle etapa intermedia, fase 2. Y vamos a hacer ya sea cuadros, rectángulos, triángulos, círculos, como ustedes quieran, ese organizador gráfico, ese mapa conceptual, que primero tenga
¿qué es la teoría del caso? Segundo, ¿qué son los alegatos de apertura? Tercero, ¿qué es el desahogo de la prueba? Cuarto, el interrogatorio como tal. Quinto, el contrainterrogatorio. Sexto, el recontrainterrogatorio. Y el séptimo, las objeciones. Quiero que me hagan una retroalimentación plasmada en un organizador gráfico de esas partes tan importantes de la fase intermedia. Que lo llevemos a un resumen donde podamos entender todos esos pasitos que se llevan a cabo para llegar a la sentencia. Entonces, esa va a ser la actividad que la voy a dejar plasmada en el interrogatorio. Y, por último, la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea para la siguiente semana? Fíjense que de la fase intermedia todavía me queda en la fase de los juicios orales lo que es la sentencia definitiva. Entonces, la tarea va a consistir en investigar qué es la sentencia definitiva. Esa parte donde los abogados, las víctimas, el imputado espera más con ansia saber si verdaderamente el juez de juicio oral va a dictar una sentencia en favor o en contra. Y el imputado, en este caso la víctima, que reciba el resarcimiento de los daños que le ocasionaron. Entonces, esa va a ser la tarea para la próxima semana. Muchachos, pues es un gusto trabajar con ustedes. Que tengan un excelente inicio de semana. Pásensela bien y es un gusto trabajar con ustedes. ¿Sí? Su amigo Víctor Manuel. Hasta la próxima, jóvenes. Nos vemos la próxima semana.